Amados hermanos, es para mí un gusto y siempre es un privilegio el poder tener la oportunidad de predicar el Evangelio de nuestro Dios. Nunca voy a entender cómo es que Dios en su misericordia le otorga un mensaje tan precioso a hombres tan frágiles. La lectura y la exposición de nuestra palabra de esta mañana se encuentra en Hechos capítulo 4, de los versículos del 23 al 31. Repito, Hechos capítulo 4, de los versículos del 23 al 31. Y dicen de la siguiente manera: Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Esta es la palabra de Dios. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre, Señor, te alabo, porque como mencioné hace un momento, Señor, tú le das el privilegio a hombres frágiles, débiles, Señor, pecadores, de llevar un mensaje que es santo, puro, poderoso, Señor, a un pueblo necesitado. Señor, te quiero rogar que tú bendigas la exposición de tu palabra, que esta exposición, esas palabras que están a punto de ser expuestas, puedan llevarse a cabo con fidelidad, Padre. Que verdaderamente puedan cumplir, Señor, que puedan ser un hombre fiel yo al momento de exponer tu palabra, Señor. Te doy gracias por esto. Te ruego que la exposición de tu palabra, Señor, como tú mencionas en tu escritura, que no vuelva a ti vacía, sino que verdaderamente pueda ser reconfortante, Señor, pueda ser poderosa, pueda hacer un cambio en las vidas de aquellos de que la escuchan, Señor. Te quiero dar gracias por esto, Señor. Te quiero pedir que tú bendigas la exposición de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de la historia es bien sabido que distintos movimientos sociales, políticos, religiosos han habido a lo largo de la historia. Podemos poner, por ejemplo, en el caso de Hitler. Todo ese movimiento comienza por un solo hombre. Es un hombre el que encabeza este movimiento, es un hombre el que tiene las convicciones. Y es asombroso lo que muchos de esos hombres han podido hacer. Convencen personas, tienen carisma, tienen esa habilidad de poder convencer a las demás personas, de influir en las demás personas de tal manera que se añadan a su movimiento. Siempre estos movimientos se van encabezados por al menos una persona reconocida, un protagonista de ese movimiento. Ahora bien, nosotros como hombres nos hemos hecho de un método muy común y lógico para poder frenar cualquiera de estos movimientos. En palabras, como decía mi abuelita, muerto el perro, se acaba la rabia. Como hombres lo que hacemos a lo largo de la historia, lo que hemos hecho a lo largo de la historia es que cuando hay un hombre que se levanta, un hombre que influye, y sea que este movimiento sea dañino, lo consideremos dañino para la historia, o sea que simplemente no estorbe, más bien estorbe nuestros propósitos, lo que hacemos es simplemente acabar con esta persona. La lógica es, si acabamos con esta persona, su movimiento, sus ideas, perderán poder y terminarán por acabarse.
En el caso de la historia bíblica, la realidad no es diferente. Nuestro Señor Jesús, judío, que creció, nació y comenzó su ministerio, que Él comenzó con su función, que cumplió con su función de Mesías, era una persona que era un estorbo básicamente para los líderes de ese tiempo. Esas personas no se sentían cómodas con Jesús, de hecho se sentían amenazadas por Él. Jesús era una figura controversial y por lo tanto, pues obviamente la lógica para acabar con esta figura que pues de alguna manera revolvía a la sociedad era terminar con Él, terminar con su vida. Ahora bien, Jesús no es nada parecido a estas personas o a estos líderes sociales, políticos, incluso religiosos que han surgido a lo largo de la historia. Jesús es Dios y hombre. Jesús fue un hombre sin pecado y la muerte no podría contra Él. Hermanos, Jesús resucitó. Jesús no murió completamente, no permaneció en la tumba fue impotente y Jesús resucitó. Eso quiere decir que su movimiento, el movimiento que Él comenzó, está más vivo que nunca. Su movimiento está vigente hasta el día de hoy y siempre estará vigente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver con que Jesús haya iniciado ese momento, con que Él haya resucitado? Hermanos, como nos declara el apóstol Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si usted es creyente hoy en día, el hecho de que Jesús ha resucitado tiene un peso más que significativo para su vida. Puesto de otra forma, lo podríamos resumir en esta oración. Puesto que Jesús ha resucitado, hermanos, debemos nosotros ser discípulos de Él, discípulos fieles a Él. Ahora, ¿qué es un discípulo? Ahora, esta palabra puede sonar un poco ambigua para algunas. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué caracteriza a ser un discípulo? ¿Cuál es la esencia del discipulado? ¿Cómo se ve el discipulado? En este texto podemos encontrar al menos 3 características, 3 realidades que son intrínsecas al discipulado, al seguir a nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es el costo del discipulado. Esa es una característica intrínseca al discipulado, al ser un seguidor de Jesús. El costo del discipulado, el peligro del discipulado. En los versículos del 23 al 28 podemos encontrar esta realidad, pero antes de entrar en materia, permítame darle un poco de contexto. Como usted sabe, Jesús había anticipado la hora de su muerte. Él había también anticipado que cuando Él muriera, Él iba a resucitar. Pero Él se habría de ir, Él no iba a permanecer con sus discípulos por siempre, al menos de manera física, sino que Él enviaría a su Espíritu. En el libro de los Hechos se nos narra todos esos acontecimientos. Jesús asciende, Él deja a sus discípulos y Él les garantiza la promesa del Espíritu Santo. Los apóstoles, ellos habían dispersado, ellos se sentían tristes cuando Jesús había sido crucificado, pero al ser resucitado ellos fueron nuevamente tomados juntos y la promesa del Espíritu Santo se les había hecho. Ellos permanecieron juntos, recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, como usted bien sabe. Recibieron el Espíritu Santo y ellos comenzaron a proclamar el Evangelio de nuestro Dios con poder y con autoridad. Tal es el caso de Pedro, su famoso sermón, cuando él se levanta y dice: hermanos, ustedes a quienes han crucificado, Dios lo ha puesto por encima de todas las cosas. Y Pedro había hecho un milagro que había resultado escandaloso. Estamos hablando aproximadamente de unos 3 meses, según los estudiosos, después de que Jesús ha crucificado. 3, 4 meses después de que Jesús ha sido crucificado. Pedro realiza un milagro que es controversial nuevamente para los fariseos y para el Sanedrín. Pedro levanta a un paralítico. Y esto lo mete precisamente en problemas. Levanta a un paralítico mayor de 40 años,
algo extraordinario. Y las personas se asombran y comienzan a escuchar el evangelio de Jesús, un hombre que había sido crucificado. Los fariseos, al escuchar esto, van y prenden a Pedro y a Juan y los cuestionan. ¿Qué es esto que ustedes están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Y una y otra vez ellos les insistían en que dejaran de hacerlo, les prohibían predicar el evangelio del reino. Les prohibían predicar el nombre de nuestro Señor Jesús. De hecho, ellos buscaban hacer lo mismo que hacían con Jesús, buscaban matarlos, buscaban prenderlos, buscaban silenciarlos. Sin embargo, después de escuchar no pudieron castigarlos por cuanto el pueblo los apoyaba. En una gran parte del pueblo los apoyaba y por temor al pueblo ellos los dejan libres. Es aquí donde comienza nuestro texto. Y nos dice, al quedar libres Pedro y Juan volvieron a los suyos, a los apóstoles y a aquellos que ya habían recibido el mensaje de Cristo hasta ese punto. Y les relataron todo lo que ellos habían dicho. Y ellos comienzan a orar y citan un pasaje en el cual se nos habla, un pasaje del Antiguo Testamento del cual se nos habla acerca del sufrimiento y la persecución que habría de enfrentar el Mesías, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y ellos dicen, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. En el versículo 29 ellos dicen, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Hermanos, precisamente nuestros hermanos del primer siglo, ellos enfrentaban esta persecución a manos de judíos. Ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Era blasfemo para ellos. Pero ellos conocían la verdad y ellos sabían que deberían predicarla. Pero ellos sabían que había una gran oposición en sus vidas. Hermanos, la realidad no es diferente para nosotros hoy. Mire usted el mundo, mire usted las noticias. El mundo que ahora dice ser tolerante, en realidad es cada vez más intolerante hacia el cristianismo. Es más tolerante y permisivo hacia el pecado, pero es más intolerante hacia el cristianismo. No tolera a la persona de Cristo. Hermanos, nuestros hermanos del primer siglo, estos hermanos que están enfrentando esta persecución ahora, no son distintos a nosotros. Ellos tenían miedo, ellos sufrían el rechazo. Si algún judío se convertía a Cristo, iba a ser perseguido por las autoridades. Iba a ser despreciado probablemente por su familia. Iba a perder amigos. Incluso podría llegar a perder el trabajo. Como hemos visto en las noticias, hermanos, los psicólogos a los cuales se les prohíbe, se les amenaza de cárcel, se intentan invertir la preferencia sexual de una persona. Hermanos, la persecución de los creyentes está vigente. Nuestros hermanos a lo largo del mundo, ¿cuántos sufren? Si usted se toma tiempo para investigar lo suficiente, ¿cuántos cristianos mueren al año por seguir a nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, el ser un discípulo de Jesús no es un paseo por el parque. Así como muchos pastores han brincado a la fama por predicar este famoso evangelio de la prosperidad. Este evangelio que nos dice que si nosotros le pedimos a Jesús, Él nos va a dar todo lo que nosotros queremos y necesitamos. Jesús es la clave para tener una vida exitosa, abundante, tranquila, próspera, con bienes materiales, sin problemas. Este no es el Jesús, ni este es el discipulado, ni este es el camino de la fe de la Biblia. Hermanos, nosotros debemos estar seguros que tarde o temprano, o tal vez usted en la actualidad esté enfrentando esto, va a haber una persecución. No es mi interés, no es
Precisamente mi propósito, el meterle miedo esta mañana, que usted salga de aquí hoy temblando de miedo, pero sí hacerle consciente del precio que conlleva seguir a nuestro Señor Jesús. Hermanos, vivimos en una postura hostil. El discipulado va a traer hostilidad e incomodidad a nuestras vidas. Sepa esto bien, sepa esto bien. Porque si usted se llama un discípulo, si usted se dice a sí mismo un discípulo de Jesús, y usted no está enfrentando de ninguna manera ningún tipo de incomodidad, ningún tipo de hostilidad de las demás personas hacia usted o hacia su mensaje, eso probablemente habla mucho acerca de cómo usted está viviendo. Jesús lo decía de esta manera: si a mí me persiguen, a ustedes los perseguirán. Es una realidad que es intrínseca, es una realidad que no se puede separar. Si eres un discípulo de Jesús, vas a enfrentar persecución. Vas a enfrentar persecución. Ahora bien, esto nos guía a nuestra segunda realidad con respecto al discipulado. Como he planteado el panorama hasta ahora, uno podría decir qué abrumante se ve esto, una vida de hostilidad, una vida de persecución. ¿Es acaso digno esto de ser vivido? Precisamente lo es. Pero ¿acaso estamos solos? ¿Acaso, chispas, me voy a tener que enfrentar a esta situación? Voy a perder mi trabajo, voy a perder amistades, voy a perder popularidad, voy a perder familia. Y no me siento capaz de hacer esto. ¿Cómo voy a ser capaz de realizar todo esto? En el versículo 29, nosotros podemos notar, versículo 29 al 31, vemos cómo estos cristianos que están al tanto de la realidad, del costo del discipulado, ellos proceden a darnos la respuesta a cómo enfrentar esta situación. Ellos orando dicen: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hermanos, la segunda realidad del discipulado es que el discipulado se vive en dependencia del Espíritu de Dios. Nosotros como creyentes, y para eso permítame nuevamente situarle un poco en el contexto. Desde el Antiguo Testamento se nos había declarado que el Espíritu de Dios habría de venir sobre todos aquellos que fueran creyentes. De hecho, este es el contexto de nuestro texto hoy. Los apóstoles habían recibido, Jesús les había declarado explícitamente que Él enviaría a su Espíritu para que ellos pudieran continuar su obra. Ellos no estarían solos, sino el Espíritu de Dios estaría en ellos, estaría en y con ellos. Hermanos, esta tarea difícil se vive en dependencia del Espíritu. Es interesante ver cómo aquí de ninguna manera se nos habla mal, de ninguna manera se nos dice: no, ustedes creyentes nunca deben de tener miedo, para nada, para nada. Es entendible, hermanos, es entendible el enfrentar temor muchas veces. Cuando nosotros contemplamos este panorama y decir: perder mi trabajo, soy padre de familia, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? O soy un joven, tengo 14, 15, 16, 17 años, estoy por comenzar mi vida y me estás diciendo que me tengo que descalificar incluso antes de iniciar mi carrera de la vida. Hermanos, ciertamente esta realidad puede traer un poco de intranquilidad a nuestros corazones. Pero un verdadero discípulo del Señor vive en dependencia del Espíritu. Ahora, hay algunas aclaraciones y hay algunos paréntesis que debo de tomar antes de brincar al siguiente punto. Primero, vamos a notar una de las cosas por las que estos cristianos piden. El Espíritu es poderoso para darnos,
valentía para erradicar el temor de nuestros corazones. Uno puede pensar, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que cuando nosotros incluso leemos historias de los apóstoles o de misioneros que siendo encarcelados aún cantan himnos y aún tienen la valentía y tienen el gozo para poder predicar el evangelio? ¿Cómo es esto posible? Hermanos, el ministerio del Espíritu Santo es extraordinario para nosotros, está fuera de lo común, está fuera de cualquier otra cosa que nosotros podemos encontrar. Nos da gozo, nos llena, aún en las dificultades. Hermanos, si el Espíritu de Dios resucitó a nuestro Señor de los muertos, ciertamente puede darnos el valor para hablar, el valor para cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. Ciertamente Él nos puede dar paz aún en medio de la aflicción. Otra aclaración que debo de hacer aquí es el hecho de, si ustedes leen, dice, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahora, dado el tiempo y dado el propósito de este mensaje, no me voy a enfocar mucho en esta realidad, sin embargo me parece pertinente hacer algunas aclaraciones. Cuando nosotros vemos esto, pues muchas veces puede venir a nuestra mente las imágenes de Facebook o videos de Facebook que vemos de pastores que pues ahora sí que son como un Superman en la tierra, ¿no? O aún más poderosos, ¿no? Con su saco avientan y la gente se cae y ellos pues ahora sí que con su mano ni sin tocar a las personas y se caen y dicen resucitar muertos y sanar personas. ¿Me estás diciendo acaso que esto debe seguir pasando? ¿Me estás diciendo acaso que podemos hacer esto? Primero que nada hay que centrarnos en el contexto del libro y en el contexto en el que estamos en este punto. El libro de los Hechos acontece en una época de transición, ¿ok? Habían personas que habían vivido aún en el Antiguo Testamento y que seguían vivas hasta ahora. Estábamos en una transición en la cual el Espíritu de Dios está por venir. Habían verdaderos creyentes en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo no había venido en forma como para nosotros es cotidiano hoy. Estamos en una época de transición. Por otro lado, también debemos decir que hay ciertas características que son únicas de esta época. Nosotros no pertenecemos precisamente a esta época de los Hechos. No tiene 3 meses que resucitó Jesús, no tiene meses que resucitó nuestro Señor. Como bien podemos notar aquí, todos estos elementos extraordinarios son señales que apuntaban hacia la realidad del Evangelio. Apuntaban, confirmaban la realidad del mensaje. Por lo tanto, nosotros podemos entender que en este tiempo es perfectamente común y perfectamente normal, y de hecho tienen su función, tienen su propósito especial por parte de Dios a cumplir con el extendimiento de su evangelio. Apóstoles, valga decir esto, apóstoles con A mayúscula ya no hay, hermanos míos. Apóstoles solo son aquellos a los cuales Jesús mismo instituyó. Ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ha visto a Jesús, se le ha aparecido Jesús y le ha dicho, quiero que seas apóstol. Este número se limita a los 12 y añadiendo al apóstol Pablo. Ahora bien, ¿me estás diciendo acaso que todos aquellos a los que les sucede ciertas cosas extraordinarias son, pues, ahora sí que son sus inventos, lo están inventando? Bueno, por otro lado, para no hacer más largo esta explicación, tenemos que admitir que no hay una parte, un pasaje explícito en la Biblia que se nos diga que estos dones han cesado completamente. Ninguno de nosotros puede afirmar desde la revelación especial dentro de la Biblia. Nadie puede afirmar dentro de la palabra de nuestro Dios
que estos dones han cesado completamente. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros lidiar con todas estas cosas? Tenemos que puntuar, y al menos en el caso de la sanidad me voy a enfocar porque pues es precisamente este don el que está mencionado aquí. Los cristianos mencionan lo siguiente: por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahora bien, los que estaban orando aquí eran apóstoles y miembros comunes. Entonces, en primer lugar, pues no sabemos si esto de sanar se puede referir únicamente a los apóstoles o también a los miembros. Después, en las cartas de Pablo, nosotros podemos ver cómo es que este don de la sanación, pues Pablo y de igual manera lo menciona. Ahora bien, un punto clave aquí es mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Ok? Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Nadie, ningún ser humano tiene esta capacidad por sí mismo de realizar estas cosas si es que esas cosas son verdaderas, sino que únicamente en el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, un ejemplo claro para poder dar a entender mejor este punto. Si el día de mañana un miembro de la iglesia cae de grave enfermedad, ¿y acaso eso quiere decir que como creyentes no podemos ir? ¿O el pastor no puede ir y sentarse y pedir en el nombre del Señor Jesús, que tiene poder y autoridad para que ese hermano sea sanado? Sí, claro que puede. ¿Acaso el Espíritu Santo no puede sanar a una persona si así lo desea? Por supuesto que puede. No es en virtud de quiénes somos nosotros, sino es en virtud de su poder, es en virtud de quién es Dios, de quién es su Espíritu, de quién es el Hijo. Seríamos muy arrogantes a nosotros decir que esto no sucede nunca más. Es probable que nosotros vivimos en una cultura que ya ha crecido en el Evangelio. El nombre de Jesús, al menos aquí en Occidente, es conocido. Entonces, pues es común que conforme al desarrollo histórico, estos dones de alguna manera se hayan tranquilizado, se hayan cesado en algunas partes, no sé de. Pero ciertamente podemos escuchar historias increíbles acerca de misioneros, de cómo el Espíritu obra de maneras que no entendemos. No somos nadie para limitar el ministerio del Espíritu Santo. Hermanos, dependemos del Espíritu para nuestra misión. Sea un hermano dependiente del Espíritu. Vemos que aquí nuestros hermanos se encontraban orándole, rogándole a Dios que su Espíritu lo fortalezca. Hermano, si usted no está dependiendo del Espíritu, no va a poder cumplir con la misión que Dios le ha otorgado. No hay manera alguna en la que usted pueda enfrentar toda esta oposición y salir bien de ella, salir fiel a Jesús de ella, si no es por medio de la dependencia del Espíritu Santo. Es triste ver cómo en nuestra iglesia se habla tan poco del Espíritu Santo. Sí, hablamos de Dios Padre, de Jesús, pero el Espíritu Santo pasa desapercibido por nosotros. Algunos hermanos ni siquiera entienden muy bien qué es el Espíritu de Dios en el sentido bíblico, no en el sentido estricto. Es triste ver lo poco que se habla acerca del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Hermano, busque al Espíritu. Pídale a Dios que su Espíritu le infunda aliento, fuerzas. Viva una vida en dependencia del Espíritu Santo. Por último, la última realidad que es intrínseca, la última característica que pertenece al discipulado es la predicación del Evangelio, la predicación del mensaje de Jesús. Esto pareciese ser un complemento de lo de arriba, pero no. Esta es una parte que es esencial del discipulado. Ellos piden en el versículo 29, dice: toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ellos piden por la proclamación de la palabra de nuestro Señor Jesús. Hermano, la vida de un creyente sana y saludable es una vida que constantemente está predicando el Evangelio.
No es una persona que se esconde. En la actualidad vemos este mantra, se ha vuelto un mantra de la sociedad, ¿no? Tú no te metes con, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, tu vida es tu vida, la mía es la mía, no nos metemos, lo que tú creas lo respeto, lo que yo crea lo respeto, y no nos metemos en asuntos complicados. Hermanos, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Y dicho sea de paso, somos llamados a predicar el Evangelio no únicamente de manera verbal, sino también con nuestras acciones, también con nuestra vida. Hermanos, ¿de qué sirve que nosotros estemos posteando en Facebook a cada rato versículos y mensajes de predicadores, frases célebres de teólogos, de pastores reconocidos? ¿De qué sirve que nosotros estemos posteando todas estas frases si cuando las personas que nos identifican como cristianos voltean a ver a nuestra vida y no encuentran la realidad que se ve en Facebook? Hermanos, de nada sirve subir una foto de nuestra Biblia con nuestro café en la mañana si nosotros cuando salimos a la calle no nos percatamos siquiera del pobre que está ahí tirado. Si no nos percatamos, si ni siquiera prestamos atención, no mostramos el amor de Cristo hacia nuestra comunidad, no mostramos el amor de Cristo hacia nuestros hermanos de la iglesia. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio de Cristo si en la iglesia hay problemas, si hay personas que no se pueden ver, si hay problemas y reconciliar? Hermanos, la predicación del Evangelio es una característica que pertenece principalmente al cristiano. Debemos, hermanos, somos llamados a predicar el Evangelio, sea lo que sea, pase lo que pase. Déjenme concluir de esta manera, hermanos, regresando a nuestro ejemplo del principio. Hermanos, nosotros, si usted es un verdadero creyente, usted pertenece a un movimiento al cual no se le equipara nada en este mundo. No es un movimiento religioso, no es uno de los movimientos sociales, no es uno de los movimientos políticos, es un movimiento único en la historia. Nuestro Señor Jesús fue crucificado verdaderamente, pero Él resucitó. Él no está muerto, Él está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo, el movimiento cristiano está vivo, la fe cristiana está viva. Si usted dice ser un discípulo de Jesús, dé testimonio, hermano, de que usted pertenece a un movimiento vivo. Hermanos, somos llamados a vivir de acuerdo a estas tres realidades que se nos han mostrado. Analice, piense, hermano, usted coteje cómo está viviendo su vida conforme a estas tres realidades. ¿Acaso me está costando el seguir a Jesús? ¿He sido rechazado? ¿Realmente estoy enfrentando, pues de alguna manera, problemas por seguir al Señor Jesús, aún en esta cultura que es tan anticristiana? ¿Estoy cómodo yo, pues, con mi fe y no declaro nada? ¿Estoy dependiendo del Espíritu? ¿Estoy realmente en comunión con mi Dios, orando, leyendo mi palabra, pidiéndole al Señor, dame la facilidad, quítame el temor para hablar de tu Evangelio, entiendo cuál es mi encomienda? ¿Está usted, hermano, predicando el Evangelio a su familia, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, en su trabajo, en su equipo de fútbol, en donde sea que usted esté? Amado hermano, ¿está usted predicando el Evangelio con palabras, pero también con hechos? ¿Cómo está su vida? Yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo a reflexionar y a pensar en estas verdades que nuestro Dios trae para nosotros esta mañana. Dios bendiga su palabra.